Shalom Alejem. Hoy estamos estudiando la Parashá Vayetze y el Rebbe en una de sus hijas nos trae una reflexión maravillosa. En el versículo donde Jacob vino despierta y dice que llamó ese nombre, el nombre de ese lugar lo llamó Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Y ese mismo lugar, muchos años antes, fue llamado por Abraham en el monte el Eterno verá. O sea que lo llamó monte. Y luego, Yitzhak Avinu, que fue su hijo, llamó ese lugar el campo. Dice que Yitzhak salió a orar en el campo. Era el mismo lugar. Si Abraham Avinu lo llamó monte, Yitzhak Avinu lo llamó campo y Jacob Avinu lo llamó Betel, casa de Dios. Entonces, tenemos algo aquí muy interesante. Porque en el profeta Isaías, el capítulo 2, versículo 3, nos dice que en la era mesiánica las naciones se acercarán a la casa del Dios de Jacob. No dice se acercarán al monte de Abraham Avinu, no dice se acercarán al campo de Yitzhak. Y, by the way, no menciona a Yitzhak ni a Abraham Avinu. Menciona, vayamos a la casa del Dios de Jacob, la casa del Dios de Jacob. Es muy interesante. Si nos ponemos a ver, monte y campo son lugares que son temporales. Es como un lugar donde uno acampa. Pero cuando decimos casa, es un lugar permanente. Yitzhak Avinu representa el segundo templo. Abraham Avinu representó el primer templo. Ambos templos fueron destruidos. Sin embargo, Jacob Avinu representa el tercer Bet HaMikdash, el tercer templo, el cual dice que será la casa eterna y ese jamás será destruido. Es muy interesante entender esto. Por otro lado, dice que hay un pasuk en la Torá, en los profetas. De hecho, dice aquí en Mijá, nos dice que de Sion saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Dios. Sion está conectado con Torá y Jerusalén está conectado con la palabra de Dios. Entonces, esto es muy interesante y el Rebbe lo usa para explicar lo anterior. Nos dice que Sion está contenido por la palabra Jerusalén, porque dentro de Jerusalén está el monte de Sion. Y Torá está contenida por la palabra de Dios, o sea, está incluida dentro de la palabra de Dios. Cuando hablamos de Torá, estamos hablando, dice, del estudio de la Torá como tal. El estudio de la Torá es algo que está segmentado. ¿Por qué? Porque cada cual que estudia Torá va a entender algo según su nivel, según su intelecto. Cada cual entiende algo diferente. No significa que no sea cierto. Es en su nivel de interpretación de la Torá va a entender algo. Sin embargo, la palabra de Dios significa la halajá. La halajá es la ley, como los sabios la han hecho. Así se guarda el Shabbat. Estas son las leyes para comer kosher, que todos los judíos, no importa su nivel intelectual, van a cumplir, porque está dicho como es. Entonces, se nos dice en la Gemara que solo se acepta una opinión. Hay muchas opiniones de sabios como Rabbi Hillel, Rabbi Shammai. Ellos tuvieron muchas discusiones de Torá, pero se aceptó solo la halajá de Hillel. ¿Qué significa esto? ¿Que Shammai no tenga la verdad? No, Hasbe Shalom. Sino que en la halajá de Hillel está contenida la halajá de Shammai. ¿Ya? Lo mismo es, por eso es que la halajá se dictamina según una sola opinión. Pueden haber, en la Gemara vemos muchas opiniones, pero al final la Gemara dice, y la halajá y la ley será como dice tal rabino. ¿Por qué? Porque ese rabino, la ley de ese rabino contiene todas las leyes de los otros rabinos. Y además, cuando eso es así, no significa que los otros rabinos no tengan el mismo nivel o no estén diciendo algo que sea verdad. ¿Ya? Sino que ese contiene todo, la halajá se hará como dice él. Lo mismo pudimos ver en el servicio de Abraham, Yitzhak y Jacob.
Si Abraham Avinu representa el primer templo, Yitzhak vino el segundo templo y Jacob vino el tercer templo que no será destruido, ¿ya? ¿Por qué? Entonces, ¿cómo va a ser el templo? ¿Cuál va a ser el templo que va a primar? El tercer templo. Y el tercer templo va a contener lo que tenían los otros dos templos. Abraham Avinu se caracteriza por la bondad, que es el atributo de Hesed. Yitzhak Avinu se caracteriza por Geburah, que es el atributo de rigor. Y Jacob Avinu se caracteriza por el atributo de Tiferet. Tiferet contiene los dos, contiene una mezcla de bondad y rigor, es Tiferet, lo cual es misericordia también. A veces por misericordia tenemos que tener rigor, apretar un poco, a veces por misericordia soltamos un poco. Jacob Avinu contenía el atributo de Abraham Avinu, el atributo de Yitzhak Avinu. Lo que se busca es el bien para todos. Si dice aquí, aún va más allá y dice, hay otro pasuk en Isaías que nos dice, marcharán muchos pueblos y dirán, vayamos y ascendamos al monte de Dios, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Esto, dice el Rebbe, no solo representa, caminaremos por sus sendas, no solo representa a que están hablando las naciones, vayamos a la casa del Dios de Jacob y caminaremos por sus sendas. No solo está diciendo que hay muchas personas entre las naciones que se van a convertir al judaísmo y van a caminar por las sendas de Hashem, pero también muchos pueblos aceptarán y dirán, vamos a hacer lo que Hashem quiere para nosotros, para los Benei Noach, las 7 leyes de Noach. Pero asimismo el Rebbe nos explica que en cuestiones materiales solo es posible influenciar a una persona, y esta es la parte más importante. Solo es posible influenciar a un tercero solo cuando se comprende que las intenciones son realmente verdaderas. O sea que una persona tiene que comprender que tus intenciones son realmente verdaderas, son para el servicio a Hashem. Así entonces las personas verán y dirán, caminaremos por las sendas de Hashem. Cuando todos entiendan que tú, primero, cumples la Torah, estudias Torah y haces la Torah, entonces, y lo haces con un buen ánimo, lo haces con alegría, lo haces con simjá, con gozo, entonces esas personas dirán, yo también quiero hacerlo. Ellos desearán hacer lo que tú haces para el servicio a Hashem. Esta es la tarea del día. Bezrat Hashem, todos hayamos entendido. Les mando un abrazo. Shabbat Shalom.